Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. En el programa pasado comencé a hablar acerca de la importancia de la primera resurrección y por qué las personas que dicen que la primera resurrección ya sucedió están completamente mal y fuera de las escrituras. Eso estoy probando aquí. Y si usted tiene Biblia, tómela porque estamos en Romanos capítulo 8 y verso 23. De paso, quiero recordarle, estos solo son pedazos de los videos que yo he grabado en mi canal de YouTube y al final de la media hora se dará cómo usted puede accesarlos. Todo esto ya está en su celular. Así que aquí los dejo con la presentación en relación a la primera resurrección. Entonces, estamos viendo razones por las cuales es importante que no desechemos y que no digamos la resurrección ya sucedió, a lo cual le voy a dar versos. Espéreme un momento, ya vamos a llegar a eso. La primera razón que dije es por la huiotesía. La resurrección va a ser lo que va el chispazo de inicio de la huiotesía, por así decirlo. La primera resurrección es cuando vamos a venir a ser como Jesús. Es cuando se va a cumplir el apocalipsis de Yeshua. Es cuando va a suceder el rapto, hermano, junto con la resurrección. Eso ya lo estudiamos. Es cuando va a ser redimido nuestro cuerpo. Mire en Romanos 8:23, que también vamos a volverlo a repetir en un momentito acerca de esto, pero solo quiero leerlo. Dice, porque sabemos, verso 22, Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora, verso 23, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Es el sello del Espíritu que dice en Efesios 1:13 y 14. El sello del Espíritu está en usted, hermano, desde el momento en que usted creyó este evangelio. Entonces usted tiene las primicias del Espíritu y dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dice este verso 23, esperando, no que ya llegó, dice que viene, que vendrá, estamos esperándolo. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué sigue, hermano? La palabra que sigue ahí, huiotesía, en griego, la adopción. Estamos esperando la huiotesía. Pero mire, aquí Pablo une la huiotesía con ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de la adopción? ¿Qué sigue después de la palabra huiotesía? La redención de nuestro cuerpo. Es por lo cual digo y afirmo, según estas escrituras, que la primera resurrección no ha sucedido. Si ya se inició en nuestros corazones, desde el día en que creímos, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Se inició un proceso de resurrección en nuestros corazones y cada vez que obedecemos la voz del Espíritu, caminamos en vida nueva, en resurrección. Porque fuimos sepultados con Él en el bautismo, pero salimos del agua del bautismo en agua a nueva vida. Y cada vez que obedecemos la voz del Espíritu, estamos caminando en una vida de resurrección, una vida resucitada a la semejanza del Hijo. Pero mire que en este verso dice que estamos esperando la adopción, la huiotesía, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando la resurrección, la redención de nuestro cuerpo. No ha sucedido, hermano. Está pendiente y eso va a suceder con la primera resurrección. Es cuando vamos a obtener un cuerpo glorioso. ¿Sabe qué otro punto por cuál es importante la resurrección? Porque va a ser el día en que vamos a tener acceso, entrada a los lugares celestiales y se va a cumplir aquello
de la incorrupción y de la inmortalidad, hermano. Es un día importantísimo en el calendario de Dios. Algo más, hermano. Cuando esos hijos en la huiotesía, cuando esos cuerpos sean completamente redimidos hasta el cuerpo, no solo el espíritu, el alma, sino también el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, guardados irreprensibles para la parucia, para la venida del Señor. Cuando eso suceda, hermano, y los hermanos que han sido preparados, que lleguen a ser vencedores, entren en los lugares celestiales, ¿sabe qué más va a pasar? Inicia el conteo regresivo de la remoción de los impíos. Inicia el conteo regresivo de la destrucción repentina que caerá contra el nuevo orden mundial. ¿Se imagina usted lo glorioso que eso será? ¿Qué podrá hacer el gobierno de un nuevo sistema mundial contra un grupo de predicadores recién resucitados con la imagen de Yeshua? ¿Qué misil? ¿Qué bala? ¿Qué tanque? ¿Qué aviones? ¿Qué nada podrá contra ellos? Ya no pueden morir. Como dijo Jesús en Lucas 20, como veremos en un momento, se inicia el conteo para su destrucción. Y no solo eso, se inicia el conteo regresivo, en que los lugares celestiales van a ser limpiados, como ya he explicado anteriormente, y como estamos a punto de entrar ahorita en las 3 incursiones angélicas que han afectado la historia de la humanidad. Vamos a entrar en ese tema en estos próximos videos, pero antes de eso estoy diciendo de que inicia el conteo cuando los que participan en la huiotesía, los que participan en la primera resurrección, en el apocalipsis de Yeshua, los hermanos vencedores de las 7 iglesias, entran en los lugares celestiales por el rapto. Se inicia el conteo y de ahí en adelante viene la limpiada de los aires, la limpiada de los lugares celestiales. ¿Se acuerda usted que en Daniel 10 leemos que hay príncipe de Persia, que hay príncipe de Grecia? Esos príncipes van a ser removidos porque son caídos. Son entidades inmortales espirituales muy poderosas que serán removidos. ¿Y quién cree que va a ocupar sus posiciones? Los vencedores de las 7 iglesias que sean electos para ese cargo. Habrá príncipe de Grecia todavía y habrá príncipe de Persia todavía, pero bajo nueva gerencia. Los malvados y los oscuros y tétricos seres inmortales son removidos y vienen a ser como mortales, y los mortales escogidos para vencer de las 7 iglesias son convertidos en inmortales para ocupar sus puestos. Hermano, dígame si no es glorioso, y todo eso va a ser iniciado por el chispazo de la primera resurrección. Así que es una doctrina importante. Es el día de la venida del Señor. Mire, en Filipenses 1:6 habla acerca de la venida del día del Señor. Filipenses 1, y vamos a leer en el verso 6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, ¿cuándo la va a perfeccionar? Hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es eso? Con la primera resurrección. Claro que es importante. Mire lo que dice ahí mismo en el verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Gálatas 4:19.
Leamos Gálatas 4:19, ¿qué dice? Dice así: hijitos míos, o sea, tecnones, la palabra griega para niños en Cristo, para hijos inmaduros, hijos carnales, no espirituales, hijitos míos. Pero sigue diciendo: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cuándo va a suceder eso? En la primera resurrección, el día del Señor, el día de la huiotesía. Así que vemos, hermano, la gran importancia de la primera resurrección. Ahora, después de hablar un poco acerca de por qué es importante la doctrina de la primera resurrección y por qué no debemos pensar que eso ya sucedió, ahora voy a dar las razones por las cuales yo pienso que esa idea está mal. La primera ya la vimos, toda la parte 4 habla acerca de Romanos 4:17 y la relación de Abraham con el Altísimo. Yahweh llama las cosas que no son como si fueran. Desde el momento en que sale la palabra, ya salió la palabra de que estamos resucitados, ya salió la palabra de que estamos en lugares celestiales porque Cristo se adelantó y entró por nosotros cuando fue resucitado, pero de que el momento en que sale la palabra hasta el cumplimiento pleno, que ya vimos en Romanos 8:23, como veremos también en un minuto, todavía no se ha cumplido la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, no ha sucedido la primera resurrección. Eso es una de las razones por las cuales yo no estoy de acuerdo en que ya sucedió la primera resurrección, ni que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Quiero recordar lo que ya estudiamos también y he venido diciendo en los últimos 7 videos. He venido diciendo que lo mortal, si ya estamos en lugares celestiales, no puede ser, porque según la Biblia y lo que hemos estudiado, lo mortal no puede entrar en el mundo inmortal, que es el celestial. No puede, no tiene la capacidad física. Vemos el ejemplo, por ejemplo, la profeta Daniel, en Daniel 10, cuando él tuvo la visitación de un arcángel que vino a darle un mensaje a él de parte de Dios, el cual fue retenido por el rey de Persia, y después lucharon también con el príncipe de Grecia. El ángel que vino, cuando él se apareció a Daniel, de la dimensión celestial en el contacto con un ser mortal, humano, que no había alcanzado la inmortalidad, Daniel, casi se muere. Estuvo enfermo por meses, según el relato que él mismo da. Se fue de cara al piso, cayó como muerto, no podía ni hablar. El ángel que vino, el arcángel que vino, tuvo que poner su mano en la espalda para que él se levantara en 4 patas temblando, y le volvió a poner la mano para que pudiera hablar. ¿Qué quiero ilustrar con eso? Cuando un mortal es expuesto a lo espiritual, a lo celestial, no puede resistir lo mortal, se muere, es débil. Entonces, aunque dice que nosotros ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, es porque la palabra a nuestro favor ya fue dada. Cristo Jesús ya entró en lugares celestiales preparando el camino para nosotros, pero todavía no hemos llegado. Necesitamos conquistar la corrupción y ser vestidos de incorrupción, y necesitamos que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y dónde está eso en la Biblia? 1 Corintios 15:53, y ya lo estudiamos. Así que una razón por la cual no estoy de acuerdo en que eso ya sucedió, que la primera resurrección ya sucedió,
es que Dios llama a las cosas que no son como si fuese. La segunda razón es lo que aprendimos en Hebreos 2:8, ya lo estudiamos también, en donde aprendimos que sí, pero todavía no. En lo espiritual ya fue hablado, pero existe una trayectoria, un peregrinaje antes de una manifestación plena. Necesitamos ser revestidos de incorrupción e inmortalidad para que eso suceda. En Efesios capítulo 1 y verso 20 leemos Efesios capítulo 1 y verso 20. Leemos, hablando acerca de la resurrección que resucitó a Jesús, la cual operó en Cristo, la resurrección, el poder de la resurrección, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire lo que dice el verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, verso 22, todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Yeshua, bajo los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos aquí todo principado sometido, toda autoridad sometida, todo poder sometido, todo señorío sometido, todo nombre que se nombra sometido, no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas a él. Pero ¿qué leemos nosotros en Hebreos, en el capítulo 2? Y en el verso 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, lo que acabamos de leer en Efesios, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, oiga bien hermano, nada dejó. ¿Cuánto? Nada dejó que no sea sujeto a él. Pero lo que veníamos estudiando, pero todavía no. Me doy a entender, hermano, la Biblia es clara. Es cierto que ya fue hablado en lo espiritual, ya sucedió, ya fue proclamado, ya fue anunciado, ya fue sellado, pero todavía tendrá un cumplimiento físico pleno que no ha sucedido, un cumplimiento total que no ha sucedido. Voy a volver a leer el verso. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, allá leímos las que están en los cielos y las que están en la tierra, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos. ¿Por qué? Porque hay profecía, porque hay calendario de Dios para el cumplimiento de todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todavía no. ¿Me va a decir usted que ya las potestades espirituales y los principados ya no están funcionando? O como dicen unos, como dije al comienzo de este video, que Satanás ya está atado. Hermano, eso todavía tiene un cumplimiento pleno que viene. Todavía las fuerzas del mal están operando. Los principados y las potestades están todavía sobre los países, sobre las ciudades, sobre gente que está en niveles altos de poder, sobre gente famosa, sobre gente que son dueños del mundo, los sicarios de los bancos y toda esta gente, toda esta armazón de los globalistas, hermano, y los que procuran el nuevo orden mundial, todos ellos están bajo seres espirituales y potestades y principados en las regiones oscuras que están sobre ellos. Es cierto que Jesús ya rompió para que ellos sean sujetos completamente a él, pero todavía no. Y nosotros debemos comprender que vendrá el día cuando eso ha de suceder. Así que la primera razón por la cual no estoy de acuerdo que estas cosas ya son así es porque Dios llama a las cosas que no son como si fuera.
La segunda, por el concepto de Hebreos 2:8. Sí, pero todavía no. Sí, ya estamos resucitados en nuestros corazones desde el día en que creímos y pasados de la luz a las tinieblas. Pero todavía no, porque todavía falta la redención de nuestro cuerpo. En la primera resurrección, estamos hablando de la importancia de la primera resurrección. En la primera resurrección es cuando nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos gloriosos, revestidos de incorrupción y de inmortalidad. Sí hay una resurrección espiritual en nuestros corazones, pero hay una trayectoria en la cual nosotros debemos ganarnos, como leímos en el término griego, que debemos ser encontrados dignos, como vamos a leer en un momento en Lucas, que Jesús dijo que tenemos que ser encontrados dignos para alcanzar la resurrección de entre los muertos. También, ya vimos, la otra razón es porque los cuerpos no han sido redimidos, y eso ya lo hablé. En Romanos 8:23 estamos esperando, estamos aguardando ansiosamente la adopción, la huillotesía, como ya vimos, la redención de nuestro cuerpo en inmortalidad y en incorrupción. Así que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Sí, pero todavía no. También que hay una redención de nuestro cuerpo pendiente. Tenemos una resurrección espiritual en nuestros corazones, pero eso tiene que venir también a lo físico y eso todavía no se ha manifestado, hermano. Así que esas son razones por las cuales yo no estoy de acuerdo en que la resurrección ya sucedió. Ahora, miremos otro pasaje, hermano, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 17 y 18. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 17 y 18. Este es un verso muy importante y aparece en pantalla para aquellos que tienen la oportunidad de leer conmigo. Leo en la versión de Valera de 1960, 2 de Timoteo 2:17. Dice: y su palabra carcomerá como gangrena. Es algo podrido lo que está hablando Pablo aquí. Porque conducirán más y más. Perdón, me pasé al 16. Bueno, leamos el 16, pues, ya que me equivoqué. En 2 de Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Gangrena es algo podrido, de los cuales, y menciona a dos personas que se habían desviado del discipulado de Pablo. Dice Himeneo y Fileto. Dice que la palabra que ellos hablan es gangrena, es algo podrido. Verso 18, que se desviaron de la verdad. ¿Y qué fue lo que los hizo desviarse de la verdad? Diciendo que la resurrección ya sucedió, que la resurrección ya se efectuó. Hermano, la idea de que la resurrección ya sucedió, dice aquí, hermano, se desviaron de la verdad diciendo eso. Y yo estoy destruyendo ese argumento en el nombre de Jesús, en la mente y corazón de los que me están escuchando. Hermano, no crea que esa resurrección ya sucedió. Todavía queda una resurrección. La redención de su cuerpo físico todavía no ha sucedido y sucederá en la primera resurrección, como hemos venido estudiando. Así que el decir que la resurrección ya sucedió es un desvío de la verdad. Procede la mentira, no procede Dios. Va en contra de lo que salió de la boca del Altísimo. Hermano, apártese de eso. Y dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos.
Dice allí que es un trastorno de la fe. Es un trastorno de la fe. Es algo torcido. Es herejía. Está desviando del camino verdadero. Se está saliendo de la verdad. Es apostasía. Se desviaron y ya no andan conforme a la verdad. Ahora hay un quinto punto que quiero mencionar yo, y ya hemos estudiado este verso, pero no desde esta perspectiva. En Lucas capítulo 20 y verso 35 dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son huíos de Dios al ser huíos de la resurrección. Ahora, quiero que note y preste especial atención aquí. El Señor Jesucristo mismo está hablando acerca de la resurrección entre los muertos. Pero cuando Él menciona en el verso 35 la resurrección de los muertos, dice que esos resucitados en el verso 36 ya no pueden más morir porque son iguales a los ángeles. ¿Cómo así? Porque son inmortales. Ya no pueden más morir. Son inmortales. En otras palabras, lo que le estoy diciendo aquí es: el Señor Jesucristo mismo. Hay que concentrarse en lo que Él dijo, de su propia boca, de su propio testimonio. Él está uniendo la resurrección de los muertos de que Él está hablando aquí, que sabemos que es la primera resurrección, como ya estudiamos, a la inmortalidad. Que los que van a participar en esta resurrección de que Él está hablando obtienen la inmortalidad y llegan a ser iguales a los ángeles. Hermano, ¿me va a decir a usted que esa resurrección ya sucedió? ¿Ya hay hermanos inmortales? No, señor. Todavía está pendiente la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Todavía está pendiente la obtención de la inmortalidad de que habló Jesús aquí en los participantes de la resurrección, de la primera resurrección. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.